Buenas noches, saludos. El voto en blanco colorea el debate en el Senado para elección de la segunda vicepresidencia. El senador Bolívar vuelve a perder su postulación. El IMPEC entra en cuidados intensivos. La fuga de alias Matamba desbordó la copa y no hay más camino. ¿Se reforma o se acaba? Comienza a caminar el referendo que consultará la voz ciudadana frente a la suspensión del embarazo hasta las 24 semanas. La sed amenaza al mundo, el agua escasea y el cúmulo de plástico no ayuda a las fuentes hídricas. El bullying sigue dando palos en los colegios del país. Los casos aumentan el drama de miles de familias. Por segunda vez, el senador Gustavo Bolívar no pudo ocupar la segunda vicepresidencia del Senado. El voto en blanco es el foco de la controversia política. Postulación, elección y... Sin consenso, así terminó la elección del segundo vicepresidente del Senado de la República, luego de que el Consejo de Estado anulara la elección del senador Iván Leónidas Name. Durante la sesión fue postulado por los partidos de oposición el senador Gustavo Bolívar. Una vez fue realizada la votación, se impuso el voto en blanco con 48 votos y 40 por el senador Bolívar. De inmediato se abrió la controversia. El voto en blanco es algo definido en la Constitución y está definido para todos los colombianos, de que cuando no están de acuerdo en una elección se pueda votar en blanco para que el candidato sea cambiado. Sorpresiva. Otros senadores aseguraban que la votación era válida y se debía declarar al senador Gustavo Bolívar como segundo vicepresidente. El voto en blanco tiene validez según la Corte Constitucional y el Consejo de Estado para la elección de alcaldes, gobernadores, presidentes de la República. No tiene validez, no tiene el mismo sentido que cuando se elige mesas directivas del Congreso de la República. A mí me parece un mal precedente. Un fallo judicial hay que acatarlo y un fallo judicial se controvierte judicialmente. Otros afirman hay un vacío jurídico y se debe elevar la consulta al Consejo de Estado. Hay un vacío constitucional, por lo tanto creemos que la votación del voto en blanco sigue siendo la mayoritaria. Habría que otra vez emitir una nueva consulta para que puedan emitirlo de manera documental y poder aclarar cuál es el procedimiento a seguir en el Congreso de la República. Para algunos senadores se debía repetir la votación con otro candidato. Nosotros ¿qué estamos pidiendo? Que aclaren, porque si lo que hay es una imposición y no una postulación, pues pierde todo el sentido que se tenga que votar. El senador Gustavo Bolívar aseguró que es importante que los partidos con la bancada mayoritaria le respeten el derecho que tienen las minorías de postularlo y de elegirlo. No es un cargo lo que está en juego, sino la jurisprudencia hacia el futuro, para que en los consejos municipales, la asamblea y los congresos, las mayorías no traten de imponer el nombre de quien la minoría ha escogido para representarlo en la mesa directiva. Después de deliberar por más de 2 horas y tras consultar a la plenaria si declaraba al senador Gustavo Bolívar como vicepresidente, varias voces no aceptaron, por lo que se volvió a votar de manera nominal. Secretario Mauricio Gómez vota no. Pero no hubo suficiente quórum para la toma de la decisión, por lo que la elección quedó aplazada. Total votos válidos 48, no hay quórum para decidir. No se puede seguir decidiendo. Lo que procede en este caso es buscar la mayor claridad jurídica, buscar cómo revisar ese fallo realmente, porque existen normas de carácter constitucional y de carácter estatutario que le dan un tratamiento al voto en blanco y en este caso el fallo no lo está haciendo. El presidente del Senado reiteró que dará cumplimiento al fallo del Consejo de Estado y se realizará de nuevo la postulación y elección al cargo de segundo vicepresidente del Senado. Y claramente reconocer que la oposición tiene un derecho estatutario del Estatuto de la Oposición a tener la vicepresidencia segunda del Senado de la República y así corresponde. La dificultad estaba en que la plenaria del Senado no ha acogido el nombre de Gustavo Bolívar para este propósito. 0 y van 4 los bochornosos escándalos en las cárceles del país en menos de un mes. Esta vez la fuga de alias Matamba, quien pagó entre 4 y 5 millones de dólares para escapar, deja entrever la corrupción al interior del IMPEC. El llamado es a reformar o eliminar inmediatamente esa entidad. El escándalo por las salidas en camionetas del IMPEC de Carlos Matos, la caída de la red de corrupción dentro de la cárcel de Villahermosa en Cali por parte de personal del IMPEC. Y en los últimos días, la fuga de Juan Castro, alias Matamba, son hechos que han dejado mal parada a la entidad y que ha llevado a que se hable de la necesidad de reestructurarla. Ya no hay más
acciones de paños de agua tibia frente al IMPEC. Vamos a proponer una reforma integral al sistema penitenciario y carcelario de Colombia en la parte administrativa y vamos a trabajar con el equipo de gobierno en esa dirección. Afirman los senadores, el cambio en la política criminal debe ser estructural para que realmente se logre acabar con ese lunar de corrupción dentro de la institución. No solamente debe reformarse, sino modificarse en su totalidad. Todo el IMPEC de ahora no es nuevo, es decir, es una reiteración, un comportamiento reiterado. Si se elimina el IMPEC, igual habría que crear otra institución y si se sigue con la misma política, pues vamos a repetir esa historia. Yo pienso que lo que hay es que modificar lo que está por encima del IMPEC, que es la política penal y penitenciaria y la política criminal del Estado. La molestia por la cantidad de hechos de corrupción evidenciados al interior del IMPEC en el último mes ha sido tal que desde el Congreso insistirán en una reforma integral al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario del país. Pues de la mano de la reforma o eliminación del Instituto Penitenciario se asoma también una política de resocialización carcelaria. Para evitar la sobrepoblación carcelaria y cumplir de forma exitosa con los programas de resocialización, expertos aseguran que se debe trabajar para que no se siga legislando en favor del aumento de penas. Es necesario llamar la atención respecto de la permanente expedición de normas que crean nuevos delitos, que aumentan las penas, que eliminan beneficios, que fortalecen la detención preventiva, todo ello en contravía del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y que van aumentando la población carcelaria que ahora permanecerá más tiempo. Por esto, el Senado avanza en la aprobación de una iniciativa que busca que quienes estén privados de la libertad tengan una redención en su pena si trabajan en talleres de derechos humanos con el objetivo de formar, dar una segunda oportunidad, prevenir la reincidencia delictiva y descongestionar las cárceles. Por lo menos se le permite que aquello que no tuvo y no se le aportó en la casa, ¿cierto?, en el hogar, en la escuela, en la sociedad, se le pueda dar esa capacitación a través de unos cursos de formación y talleres que le permita tener un bagaje general, una formación que tienda a defender, casualmente, conocer y defender los derechos humanos y él mismo respetarlo. En Colombia, actualmente la redención de penas se da si el recluso le apuesta a la educación formal, al trabajo, la enseñanza y por realizar actividades literarias, deportivas y artísticas. Sin embargo, no existe una regulación referente a la educación para el fortalecimiento de valores cívicos, sociales y éticos. Garantizar que hayan al interior de las cárceles y de las penitenciarías talleres en formación de valores ciudadanos y que esto permita que por cada día que asistan, cada 2 días que asistan a este tipo de talleres puedan redimir un día de pena. A esta iniciativa le resta tan solo un debate para convertirse en ley de la República. Por convocatoria de la Presidencia del Senado, miembros de la sociedad civil, médicos y otras organizaciones ciudadanas iniciaron el debate para construir de la manera más precisa la pregunta que consultará a los colombianos mediante un referendo, la pertinencia o no de suspender el embarazo hasta las 24 semanas, tal y como lo determinó la Corte Constitucional. El referendo por la vida continúa su trámite y estructuración. Senadores de diferentes partidos políticos siguen generando sinergias para que cuanto antes desde el legislativo se avance en un referendo que logre frenar el fallo que da vía libre al aborto a una mujer hasta los 6 meses de embarazo. Se trata de un rechazo claro para que el pueblo colombiano sea quien tome las decisiones frente a este caso en particular, donde la Corte Constitucional se ha excedido al permitir que hasta la semana número 24 se hagan intervenciones. A esta edad, en esta etapa del embarazo, prácticamente esto se configura como un homicidio y no estamos de acuerdo en este asunto. Creemos que el camino constitucional es un referendo que debemos liderar desde los partidos pro vida. Para los legisladores es claro que la vida hay que defenderla y que un bebé en gestación a los 6 meses puede vivir y en muchas ocasiones corre riesgo la vida de la madre también. Hablemos de derechos y aquí el ser humano que tiene vida desde la concepción, tiene derecho a nacer, así como lo tuvo usted, como lo tuve yo, como lo han tenido todos. Entonces vamos a defender como legisladores ese derecho del ser humano a nacer. 5 partidos políticos apoyan la gestión del referendo pro vida. La idea es que sean los mismos colombianos los que decidan si se da vía libre al aborto o se prohíba esta práctica en el país.
La escasez del agua en el mundo es un hecho. Con esta alerta damos paso a nuestra compañera Carol Dau y su agenda ambiental. Carol. Marcela, televidentes, buenas noches. La ONU advirtió de crisis por escasez de agua en el planeta. Eso lo hizo en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua que se celebró esta semana. Para hacerle frente a este panorama y en la búsqueda de acciones que permitan el cuidado del preciado líquido, el Senado instaló la Comisión del Agua y la Biodiversidad. Este líquido es vital para los seres vivos. Sin él, el ser humano no podría sobrevivir más de 3 o 4 días. Nuestro sistema productivo sería inviable porque todo cultivo necesita de agua. Además, regula los ecosistemas, es necesaria para la vida humana, animal y vegetal. En conclusión, el agua es vida y sin ella la vida no sería posible. La protección integral del agua, es decir, la garantía del acceso, la disponibilidad y la calidad, es fundamental para garantizar algo que es de un nivel de seguridad, digamos, mayor que la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria. Si nosotros nos quedamos sin agua, pues no habrá industria, nosotros no podemos vivir sin el agua y por eso no podemos pensar en un mundo sin agua. Y aunque Colombia es uno de los países más avanzados en gestión ambiental a nivel mundial, en el país persisten usos y costumbres que afectan el agua. Estamos invitando también a la ciudadanía para que cambie esos hábitos de consumo de agua. Primero, que se reduzca el tiempo del baño. Segundo, que se cambien los champús, los jabones y las cremas dentales y demás por unas marcas que sean más sostenibles, más amigables con el ambiente, que cambiemos esos detergentes y los lavalosas y demás, porque el jabón precisamente es la manera como más impacta a la sociedad a sus fuentes hídricas. Esta semana Naciones Unidas lanzó una advertencia de escasez de agua en el mundo, situación que puso en alerta a todos los países, incluido Colombia. Por esto el Senado instaló la Comisión de Agua y la Biodiversidad con el objetivo de cuidar sus fuentes hídricas. Hay que avanzar más. Se ha avanzado en leyes, hay que avanzar en acciones por parte del Estado y de los particulares, pero también en compromiso ciudadano general de todos los colombianos como aporte al mundo. Un llamado en el Día Internacional del Agua a todos los colombianos de que cuidemos nuestra fuente hídrica. Hemos hecho un esfuerzo desde esta comisión en debates importantes, en leyes importantes para la conservación y la no deforestación de los bosques para proteger el agua y el medio ambiente. La comisión instalada esta semana en el Senado fortalecerá en Colombia el modelo de protección hacia la naturaleza a través de proyectos de ley estratégicos, espacios para revisar conflictos socioambientales y generar veeduría y control político a las diferentes instituciones ambientales del país. El agua es vital para nuestro planeta, para nuestra vida. A medida que cambia el clima, cambiarán también los recursos de agua dulce y agua salada sobre los cuales se basan nuestras sociedades y economías. ¿Estamos preparados para afrontar el cambio? ¿Qué estamos haciendo para mantener nuestras fuentes hídricas? Aquí les contamos. El calentamiento de los océanos ocasiona el fenómeno conocido como acidificación, lo que puede provocar catástrofes de los ecosistemas marinos y afectar gravemente la vida humana. Y el cambio climático ha elevado las temperaturas del fondo marino, afectando la reproducción, la alimentación y la supervivencia de los arrecifes de coral, causando el blanqueamiento de los corales y aumentando fuertemente los fenómenos meteorológicos que arrastran finalmente al mar sedimentos, nutrientes y contaminantes. Los océanos tienen un rol indispensable, vital para la vida en el planeta. Es por ello que este Congreso le ha puesto la lupa a su cuidado, liderando iniciativas que permiten su protección. Lo que busca es aumentar el 30% de áreas protegidas en el país, pero no solo en las zonas costeras, sino también en la zona continental. A través de la Ley de Biodiversidad, que será una ley complementaria que está próximo a presentarse con mensaje de urgencia, busca establecer los bonos de biodiversidad y que Colombia pueda utilizar ese gran potencial que tiene como segundo país más biodiverso por kilómetro cuadrado en el mundo para la ciencia, para la economía, para la industria, con las patentes y los derechos intelectuales que esto requiere. La Ley de Acción Climática contempla además proteger 135 cuencas hidrográficas, cuidar y velar por el ordenamiento de las áreas costeras.
Y en el tema de los mares y de los océanos, por primera vez se incorpora la obligación de generar un plan de acción por parte del gobierno, no solamente para el aprovechamiento, sino para el cuidado de esos ecosistemas marinos que son de magna naturaleza y que le ofrecen al país todas las posibilidades de la mega biodiversidad. Expertos aseguran que debemos actuar ahora y hacer que los océanos ocupen un lugar central en la lucha contra el cambio climático. Es por ello que en el Senado avanza una ley en este sentido, la cual está a un paso de ser aprobada. Alrededor de 1 millón de toneladas de plástico se consumen cada año en Colombia y muchos de estos residuos terminan contaminando nuestras fuentes hídricas. La prohibición de plásticos de un solo uso en las playas es una de las soluciones que se plantean y se espera sea aprobada en una ley. Tan solo el 9% del plástico que se produce en el mundo es reciclado. El resto termina contaminando en gran medida los océanos, acabando con la vida de millones de animales en los mares. Tanta es la contaminación en los océanos que hoy ya existen 5 islas de plástico en el mundo y se han encontrado elementos de este material a 10.000 metros de profundidad. El plástico es un material que puede demorar miles de años para degradarse y esto genera serias consecuencias. Se estima que un ser humano consume 5 gramos semanales de plástico, lo que equivale al tamaño de una tarjeta de crédito. Un porcentaje de plásticos que no pueden ser reciclados por su composición física. Otro gran porcentaje de ellos son potencialmente reciclables, pero no lo son en la práctica por su elevado costo de reciclaje, con lo cual hace que eso no sea reciclado ni acá en Latinoamérica ni en ningún lugar del mundo. La mayor parte de los plásticos se emplean en la fabricación de productos de un solo uso. Es por esto que en el Congreso avanzan iniciativas para prohibir esta práctica. Cada año, más de 8 millones de toneladas de plásticos y de esos un gran porcentaje son plásticos de un solo uso que están ingresando a nuestros mares y a nuestros océanos. Para el año 2050 vamos a tener más plásticos en el mar que peces. Expertos ambientalistas insisten en que la conciencia y acciones individuales tienen un gran impacto en esta situación, pero también que los gobiernos deben ser más severos con las medidas adoptadas. Que se dejen de comercializar productos que no puedan ser reciclados o que su costo sea tan elevado que no se puedan reciclar, ya que las empresas tendrían que afrontar ese costo. Estudios como el de Greenpeace revelan que en los últimos 10 años hemos producido más plástico que en toda la historia de la humanidad. Lo que debe cuestionarnos es una realidad que hoy nos invade. Ante el aumento de casos de bullying en los colegios, expertos recomiendan a los padres dialogar más con sus hijos para identificar este tipo de conductas y a las instituciones educativas poner mayor atención a las riñas. Mucho se habla últimamente del bullying, pero ¿sabemos exactamente qué es? Es toda intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar en forma reiterada o de manera tal que causa daño, temor y o tristeza en la víctima. Según la ONG Bullying Sin Fronteras, con sede en Argentina, entre el 2020 y 2021 se presentó un aumento significativo de casos de bullying en Colombia. La situación en Colombia es de atención. No es grave, pero sí es de atención. Casi 9.000 casos graves de bullying ha tenido Colombia, según el último estudio que nosotros publicamos. Lamentablemente el rendimiento deportivo suele ser el talón de Aquiles para el bullying. De acuerdo con esta ONG, anteriormente quienes padecían acoso escolar eran aquellos con mayor rendimiento educativo o por sus atributos físicos, pero ahora cualquier motivo es una excusa para el bullying o la intimidación. Ante este panorama, el llamado a las instituciones educativas es a fortalecer las medidas de atención para evitar estos casos. Los manuales de convivencia deben de ser ajustados. Las secretarías de educación municipal y departamental, los rectores y coordinadores deben de estar más atentos. Ese es un tema que nos está generando mucha deserción escolar y nos está dejando a nuestra niñez y nuestra juventud en un estado crítico psicológico. El llamado también a los padres de familia es a hablar constantemente
constantemente con sus hijos para identificar este tipo de situaciones y a inculcar el respeto hacia los demás, porque según senadores es mejor educar, prevenir que lamentar. Yo creo que los papás tienen que cumplir un papel muy importante de decirle a sus hijos de la necesidad del respeto por los demás, de la solidaridad con los demás, de la protección a los más débiles, de la protección a los menores, que es uno de los casos más graves que hay en la institucionalidad educativa. Las riñas en los colegios es otro de los fenómenos que se ha incrementado últimamente. Tan solo en Bogotá este año se han registrado 141 casos. En algunas situaciones se han utilizado armas blancas. Personalmente tengo 2 chiquitines y unos adolescentes, y los pequeñitos les estoy diciendo es que cualquier cosa me digan, que nosotros los defendemos, que nosotros vamos a estar ahí, que los vamos a apoyar. Estos hechos demuestran la urgente necesidad de que las autoridades le pongan lupa a estos temas y desde las directivas de los colegios se adelanten campañas de prevención para que las calles alrededor de los colegios no se conviertan en un ring de boxeo. Y es que precisamente la carencia de cátedras de valores y la ausencia de los padres por múltiples ocupaciones ha hecho que el comportamiento de los menores se torne aún más violento. Un proyecto busca garantizar que la educación se convierta en un servicio público esencial. Cuando se presentan las protestas, muchos salen a ejercer su derecho. En el caso de los profesores, suspenden las clases y los niños quedan en las casas. Y entonces el dilema, ¿qué fue el primero, el huevo o la gallina? Aquí nos enfrentamos a una pregunta: ¿priman los derechos de los niños a la educación o el derecho a protestar? Un proyecto de ley ya hace tránsito en el Senado, busca elevar a servicio público esencial a la educación con el fin de que los niños no pierdan un solo día de clase, ya que estos gozan del título de protección especial constitucional. Todos tenemos el derecho, tanto los niños como los maestros, pero acá siempre nos excedemos. Perdemos el conocimiento y las nociones, entonces ya nos vamos a la protesta y olvidamos que los niños también necesitan de sus maestros. Yo creo que también debería existir un equilibrio, que ellos hagan su protesta, que tengan sus motivos, pero que no por eso los estudiantes tengan que perder y se van perjudicados. Se sabe que en los últimos 4 años han habido 14 jornadas de paro afectando al 35% de los estudiantes del país. 2.742.578 niños y jóvenes que vieron comprometido su derecho fundamental a la educación por falta de continuidad del servicio. Pero desde ya los maestros y sus gremios se oponen a esta iniciativa. La educación es un derecho de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Por eso la educación goza de la especial protección del Estado, por supuesto el acompañamiento de la familia y de la sociedad. Se estima que en el sistema de educación pública hay más de 7.800.000 niños y jóvenes a los que hay que darle prioridad para hacer valer su derecho a la educación, quienes se verían beneficiados de esta ley. A paso lento avanza la vacunación de terceras dosis contra el COVID-19. El gobierno ya anunció una 4ª dosis para personas con comorbilidades. No, porque no he tenido tiempo, he estado trabajando. No, todavía no he cumplido el plazo estipulado. Todavía no, porque pues usualmente nos dan como cierto tiempo de espera y pues aún no se ha cumplido. Esta es la radiografía de los avances de aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Hasta la fecha, solo 9.800.000 colombianos de 35.734.648 personas que representan la inmunidad de rebaño se han aplicado este refuerzo. Es importante resaltar que la tercera dosis ha demostrado un impacto importante en disminuir severidad y muerte en población susceptible. Hacemos un llamado a los colombianos a que no bajemos la guardia. Casi el 67% tiene el esquema completo de primera y segunda vacuna, pero nos falta el refuerzo, la tercera dosis. Desde el Senado señalaron que harán seguimiento a los anuncios de la 4ª dosis autorizadas por el Ministerio de Salud para las personas con enfermedades autoinmunes, trasplantes e inmunosupresores. Oficiaremos al Ministerio de Salud para que nos cuente a los colombianos dónde están los recursos y cómo va a ser el espacio de tiempo donde acudiremos a la 4ª dosis, que es sumamente importante para prevenir otra crisis sanitaria y de salud pública. Actualmente, las terceras dosis se han aplicado a los adultos mayores de 70 años en un 60%, las personas entre 50 y 69 años en 48% y quienes tienen entre 30 y 49 años llegan al 25%.
aislamiento. En China, donde nació la pandemia, el COVID volvió a recrudecerse por estos días. Por ello, en las calles de Colombia la recomendación es un deber y una obligación. Vacunarse sigue siendo clave. Hasta aquí las noticias. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.